de la onda P de la onda T. Son diferentes, están ubicadas en lugares diferentes. También el complejo QRS, que más deben de saber sí o sí, cuánto mide la onda P, el intervalo PR. ¿Por qué deben de saber eso? Porque de eso depende que sepan identificar las alteraciones del electrocardiograma. Las variaciones del ritmo ya vimos en el repaso del sábado. Y lo que deben de saber identificar, y deben de saber también el concepto, son las arritmias auriculares. Tenemos arritmias auriculares y también arritmias ventriculares, pero las auriculares son las más comunes, las más frecuentes de ver, y son dos grandes arritmias auriculares que van a ver con mucha frecuencia. Son los ejercicios que hicimos en el aula pasada: el flúter o aleteo auricular y la fibrilación auricular. Las dos alteraciones electrocardiográficas son muy frecuentes de ver, pero mucho más frecuente de ver es la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de evolución y de resolución. Si un paciente tiene una fibrilación auricular reciente, que en menos de 7 días se resuelve de forma espontánea, sin intervención médica, se clasifica como una fibrilación auricular paroxística. ¿Qué quiere decir eso? El paciente viene, refiere mucha taquicardia, le realizamos un electrocardiograma y el paciente vuelve a tener un ritmo sinusal regular, sin intervención médica, o con fármacos. Le damos un fármaco, un antiarrítmico, y en menos de 7 días el paciente vuelve a un ritmo sinusal regular. ¿Por qué? La fibrilación auricular, cuando ya es persistente o permanente, ya no conseguimos que sea un ritmo sinusal regular. ¿Qué buscamos? Disminuir la frecuencia cardíaca, nada más. Disminuimos la frecuencia, ya no buscamos que tenga un ritmo sinusal regular. Entonces, paroxística, cuando dura menos de 7 días y tiene una conversión espontánea. Las conversiones tenemos de dos tipos: la conversión farmacológica y la conversión eléctrica, con una cardioversión eléctrica. ¿Cómo es una conversión farmacológica? Le damos fármacos intravenosos a dosis altas. En cambio, cuando hablamos de espontánea, puede revertir sin fármacos o revierte nada más con beta bloqueantes. No necesita una conversión farmacológica. Luego tenemos la fibrilación auricular persistente, dura más de 7 días y necesita una intervención. Eso quiere decir, el paciente tiene una fibrilación, le hacemos el diagnóstico de una fibrilación auricular, le damos beta bloqueantes de salud, le damos beta bloqueantes, sigue fibrilando al paciente con una frecuencia alta y necesita de una cardioversión, una conversión farmacológica o una conversión eléctrica, depende del estado del paciente. Y luego tenemos la fibrilación auricular permanente, mucho más de 7 días, que no revierte ni siquiera con la intervención farmacológica. Y este paciente ya necesita una cardioversión. Inclusive después de la cardioversión, lo único que se logra es disminuir la frecuencia cardíaca, ya no el ritmo. Hablamos del ritmo cuando vuelve a un ritmo sinusal regular, onda P, ritmo regular. Dijimos que la característica de la fibrilación es ausencia de onda P y un ritmo irregular.
onda P. Cuando hablamos de fibrilación auricular es ausencia de onda P, ritmo irregular. Si tenemos ausencia de onda P, pero el ritmo es regular, no es una fibrilación auricular. Si tenemos, puede ser un flujo. Si tenemos ritmo irregular, pero presencia de onda P, tampoco es una fibrilación auricular. Debe de cumplir los dos criterios: ausencia de onda P, ritmo irregular. En el flujo auricular sí podemos tener onda P, podemos tener también ritmo regular o ritmo irregular. La onda P puede estar en algunas derivaciones y en otras no. Su complejo QRS es normal, ¿verdad? El complejo QRS es normal. En la fibrilación auricular, el complejo QRS está conservado porque la alteración está en la aurícula, la onda P. La despolarización auricular es lo que está alterado. Luego tenemos la taquicardia supraventricular, donde tenemos también una frecuencia muy alta, que es lo característico de la taquicardia supraventricular, que vamos a tener complejos muy estrechos, bien pegados. El QRS es bien pequeñito, una frecuencia bastante alta de 140 a 240 minutos por latido. Lo característico de la taquicardia supraventricular, como dice el nombre, siempre es paroxística. Y es ahí donde se usan las maniobras de Valsalva. ¿Alguna vez vieron cuando le piden al paciente que sople fuerte y luego le levantan las piernas? Es para revertir una taquicardia supraventricular que casi siempre oculta un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una despolarización, un síndrome de despolarización precoz. Pero esto ya es muy fino. Vamos a ver más detalles de ese interno. Las arritmias ventriculares, tenemos las contracciones ventriculares prematuras, que dijimos que sabemos que es una contracción ventricular prematura cuando tenemos todo un latido del ventrículo, pero es más ancho de lo normal. Tenemos un QRS bien ancho. Eso es una taquicardia supraventricular, es una contracción ectópica. El impulso no se generó en ningún nódulo, se generó en la pared del ventrículo. Y de acuerdo a la cantidad vamos a saber si es única, si es bigeminada cuando son 12 seguidos, o trigeminada cuando son 3, o cuando sigue un patrón. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón conocido como 1-2. Cada latido normal está acompañado de una extrasístole, de una contracción prematura. Y la fibrilación ventricular tiene un trazado totalmente irregular y puede alcanzar hasta 300 latidos por minuto. Y cuando tenemos una falla del ventrículo, también de la aurícula. Por eso está aquí. Si era solamente ventrículo, íbamos a esperar la ausencia del QRS, pero íbamos a poder identificar la onda P, pero en este caso no. Así como la fibrilación auricular tiene una repercusión sobre el ventrículo, en la fibrilación ventricular, el ventrículo también tiene una repercusión sobre la aurícula y tenemos un trazado totalmente irregular. Eso es muy fácil de reconocer.
también cuál es la onda T. No se confundan. Si me señalan la onda T en vez de la onda P, el ejercicio no va a valer puntos. Y tenemos el bloqueo auriculoventricular del primer grado, donde la distancia del intervalo PR es siempre constante, la misma distancia, el mismo valor en todas las derivaciones. Cuando hablamos de bloqueos, están presentes en todas las derivaciones. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado vamos a dividir en dos: Weichmann tipo 1 y tipo 2, o Movitz 1 y Movitz 2, que es lo mismo. Tipo 1, dijimos que el intervalo PR se va prolongando. Pueden ver aquí, el PR aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros pequeños. En cambio aquí ya es mucho mayor. Y aquí, mucho mayor. Y aquí ya bloqueó, ya no hubo conducción del impulso. Y luego el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2 o Weichmann tipo 2 es diferente. Aquí tenemos un intervalo normal, en cambio aquí tenemos onda T, onda P. No hay complejo QRS. Y aquí nuevamente una onda P. Aquí hay un bloqueo no muy importante, y aquí nuevamente no conduce el impulso. Entonces, tipo 1, el impulso se va alejando hasta que deja de conducir. En cambio, el tipo 2 deja de conducir en cualquier momento. Aquí no hay bloqueo. Tenemos una onda P constante. En cambio, aquí sí ya tenemos un bloqueo y aquí ya no conduce. Y luego tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que ya es el bloqueo completo, donde desde el inicio no hay conducción. Esto no es un QRS completo, ¿ven? Esto sí es un QRS completo, aquí también, pero aquí ya no. Estas son conducciones ya simplemente del haz de His. Entonces la frecuencia cardíaca, ¿cuánto va a ser aquí? ¿Cuánto es 1500 dividido 42? ¿Cuánto? 35,7. 35. 35. Entonces, esto ya está conducido por el haz de His, nada más, pequeños impulsos. Y el paciente tiene mucha bradicardia. Pero lo importante es que puedan identificar el PR. Y cuando tenemos ausencia de complejo QRS. Esto es una onda P, esto es una onda P. Aquí debería de caer otro complejo, pero ya no hubo conducción. En cambio aquí volvió a conducir, volvió a bloquear. Y aquí ya no hay conducción. ¿Y qué es lo que va a sentir el paciente cuando tiene estos bloqueos? Aquí lo que ocurre es un retraso de la conducción eléctrica. Se retrasa la conducción. Entonces el paciente va a tener síntomas de hipoperfusión. Va a tener mareos, va a tener un poco de hipotensión, va a tener bradicardia. Mientras mayor sea el bloqueo, más bradicardia va a tener el paciente. Y va a tener todos esos síntomas acompañantes. Y sobre todo aquí en el bloqueo de tercer grado, cuando la falta de conducción ya es total, el paciente ya tiene síncopes, hace un pequeño esfuerzo, se levanta bruscamente y sufre de síncopes. ¿Qué son los síncopes? Son
pequeños desmayos que duran segundos, de 6 a 10 segundos. Y eso es muy frecuente en estos pacientes. Y una vez que el paciente ya tiene síntomas, ya tiene indicación de colocación de marcapasos. Es lo que deben de saber por parte de las arritmias. Si no sale ahora todo, va a salir en el futuro. Bueno, síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo vamos a dividir en dos grupos: con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Y luego está la angina inestable. La angina inestable es una oclusión del flujo, una obstrucción del flujo sanguíneo intermitente. Quiere decir que el vaso se cierra y luego se vuelve a abrir. Es algo intermitente. Y de la angina inestable puede progresar a un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Y el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST puede progresar a un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Aquí tenemos una oclusión parcial del vaso, pero que es transitoria. Esto se ocluye y luego se vuelve a abrir. En el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST también tenemos una oclusión parcial, pero que ya no se vuelve a permeabilizar. Y cuando tenemos un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, tenemos una oclusión total. Angina es transitorio. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tenemos una oclusión parcial, pero que ya queda fija esa oclusión. Y cuando tenemos una elevación del segmento ST, tenemos una oclusión total del vaso. Queda totalmente ocluida, ya sea por placa de ateroma o por un trombo. ¿Y qué representa cada trazado del electrocardiograma? ¿Qué representa la onda T? Cuando el electrocardiograma tiene una onda T negativa. Isquemia. Isquemia del tejido. ¿Qué quiere decir la isquemia? Que el flujo sanguíneo está llegando, pero en pequeña cantidad. Hay una disminución del flujo sanguíneo. Cuando tenemos onda Q, ya hay necrosis, el tejido cardíaco murió, la sangre no llegó en absoluto o llegó en pequeña cantidad por mucho tiempo y el tejido murió, hay necrosis del tejido cardíaco. Y la alteración del segmento ST va a indicar qué tipo de daño estamos teniendo. Si tenemos un supradesnivel, el segmento ST está elevado, quiere decir una cosa.
indica que hubo un infarto, pero si tenemos un supradesnivel para arriba, tuvimos una elevación del segmento ST. Síndrome coronario con elevación del segmento ST. Si tenemos una depresión para abajo, el segmento ST está invertido, significa que tuvimos un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Vamos a repasar enseguida. Y luego tenemos los biomarcadores. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? El paciente viene con dolor precordial, pálido, sudoroso, con 1 o 2 horas o más horas de evolución. Le realizamos un electrocardiograma y tenemos una onda T negativa en varias derivaciones. ¿Qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir troponina I, troponina T. Lo que más se utiliza siempre es la troponina I. Estos biomarcadores se elevan 3 horas después del infarto y pueden permanecer elevadas hasta 10 días, de 7 a 10 días. Y luego tenemos las enzimas cardíacas, como la CK total o la CK-MB, que se elevan más tarde, 4 a 8 horas después, y se normalizan en 2 a 3 días. Entonces es normal que las troponinas estén elevadas por más días. Y por eso cuando hacemos el diagnóstico de un infarto pedimos los dos. Pero para ver la progresión del infarto ya no pedimos enzimas cardíacas, pedimos troponinas. Eso tiene que ir descendiendo con los días. Si se mantiene igual o en ascenso, quiere decir que el infarto está progresando. Porque las enzimas cardíacas se van a movilizar, pero en la fase aguda y descienden muy rápido, 2 o 3 días. En cambio, la troponina es más estable y es lo que se utiliza para hacer la curva del síndrome coronario. La curva se va haciendo por varios días hasta que se vaya descendiendo o se normalice. Se puede normalizar en 2, 3 días, 5 días, 6 días, pero tiene que ir descendiendo. Cuando tenemos una angina inestable, puede ser algo transitorio o puede evolucionar, progresar hasta convertirse en un infarto. ¿Y cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a diferenciar si el paciente está teniendo una angina o está teniendo un infarto? No vamos a tener alteraciones en el electrocardiograma. El paciente va a referir dolor tipo opresivo que también puede irradiar al brazo, puede irradiar al maxilar inferior, pero el paciente mismo relata es como algo transitorio, que le va a ocurrir, que no es la primera vez, que siempre le pasa, que ahora es más frecuente, y la angina puede ser estable o inestable. ¿Cuándo es una angina estable? Cuando el paciente hace esfuerzo físico, siente el dolor. Cuando es inestable, cuando el paciente está en reposo. ¿Por qué son así? Porque la angina estable es normal que cuando el paciente haga esfuerzo físico aumente el requerimiento de oxígeno y de sangre de las arterias coronarias. Como el paciente está haciendo esfuerzo, la sangre ya no llega ahí porque el diámetro está bien disminuido por las placas. En cambio, la angina inestable, el paciente hace el vasoespasmo o la oclusión transitoria sin hacer esfuerzo físico, y esa es más peligrosa. ¿Por qué? Si es una angina inestable, le decimos al paciente que no haga esfuerzo físico para evitar ese dolor anginoso. En cambio, la angina estable, el paciente que está en reposo, va a aparecer en cualquier momento. Y se va a diferenciar la angina del infarto porque no va a haber cambios en el electrocardiograma, y los biomarcadores van a tener una variación leve. El paciente con angina puede tener elevación de troponinas, pero leve, menos de 3 veces el valor normal. En cambio, para decir que es un infarto, mínimamente se debe de elevar 3 veces el valor normal. Pues la angina
Es un dolor transitorio, sin alteraciones del electrocardiograma y con una movilización leve de los biomarcadores cardíacos. Leve movilización de tromboninas. Por eso, si el paciente refiere ese tipo de dolor, igual hay que pedirle tromboninas para ver si hubo o no movilización. Si hubo y fue leve, es una angina. Bueno, ¿y cómo es el dolor del infarto? Todos saben que es un dolor que se presenta generalmente después de que el paciente realizó esfuerzo físico o después de un pico de hipertensión. El paciente cuenta el antecedente de que días previos ya estuvo muy hipertenso o estuvo haciendo ejercicio físico. O yo tuve el caso de un paciente que hizo un infarto masivo y lo único positivo de él es que la noche anterior estuvo tomando whisky con energizante, estimuladores, bebidas estimulantes. También pueden desencadenar la angina o un infarto. Por eso a los pacientes que tienen una angina inestable o estable, se les indica que deben de suspender las bebidas estimulantes como el café, alcohol, Coca-Cola, la hierba también, porque todo eso puede causar una leve o una gran taquicardia de acuerdo a una dosis, y eso va a aumentar el trabajo cardíaco y el paciente va a hacer una pequeña vasoconstricción y va a presentar dolor. Bueno, aquí tenemos. Cuando tenemos elevación del segmento ST, este es el trazado que van a ver. Onda R y la onda S está aquí. Bien arriba, seguida de la onda T. Esto debería de estar aquí por debajo. Onda S y luego la onda T. Por eso se llama elevación del segmento ST. La onda S vamos a encontrar bien por arriba. Va a depender de en qué cara o qué arteria fue la fluida para saber en qué derivaciones se va a observar. Pero lo normal es ver este trazado. Puede ser un trazado menos pronunciado o un trazado como este, bien pronunciado. Por eso, siempre deben de seguir la línea. Cuando consideramos que es una elevación del segmento ST, cuando alcanza un cuadro grande. Cuando la elevación sobrepasa, por ejemplo, está aquí, y si mi elevación ya era hasta aquí, ya puedo considerar. Y esto es lo que vamos a ver. Cuando tenemos un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, tenemos este trazado, onda R, onda S, onda T. Quiere decir que tuvimos una oclusión completa de la arteria que afectó todo el grosor, todo el espesor del miocardio. Y es más grave, porque aquí ya no va a haber tejidos. Todo este tejido, todas las capas sufrieron de una isquemia. En cambio, cuando tenemos un infradesnivel del segmento ST, que es este trazado de aquí, ¿ven? La onda T es arrastrada para abajo. Ahí tendría que estar la línea.
eso es un infradesnivel del segmento ST. Ali nos campos comuns vai ser de elevação ST e onda Q prolongada, patológica. ¿Cómo? Que está escrito ali, onda Q patológica, onda Q prolongada. Ah, onda Q. Esto ya es después. Esto es la onda Q. ¿Ven? Que significa que hubo una necrosis del tejido. Aquí hay una onda Q pequeñita que es lo normal, pero cuando la onda Q ya es más pronunciada, ya tiene un cuadro grande, toda esa totalidad en el voltaje o mayor, ya es una onda Q patológica que indica necrosis del tejido. Lo normal no es ver una onda Q de este tamaño en el electrocardiograma. Esto sí es normal, pequeñita, por eso es complejo QRS. La onda Q tiene que estar presente, pero pequeñita, y a veces es tan pequeña que ni siquiera se puede ver en el trazado del electrocardiograma. Cuando pueden ver una onda Q, una depresión antes de la onda R, esa es la onda Q. Indica necrosis, que quiere decir que el paciente sufrió de un infarto transmural que abarcó todas las capas, que entonces tuvo un supradesnivel en algún momento, y hay pacientes que tienen un dolor mínimo, sobre todo, ¿qué tipo de pacientes? Diabéticos. Y este trazado, el supradesnivel, vemos solamente en la fase aguda. En 3, 4, 5 días le volvemos a repetir el electrocardiograma al paciente y ya vamos a tener este trazado. El segmento, aquí, el segmento ST ya va a estar normal, pero ya va a haber una onda Q. Entonces, si tenemos onda T negativa, significa isquemia. Cuando ya hay una onda Q, ya es necrosis, murió todo ese tejido. Cuando tenemos un infradesnivel, que este es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, quiere decir que el segmento no está elevado, está deprimido para abajo. Significa que hay una isquemia, pero solamente de una parte del endocardio. Una porción todavía recibe flujo y una porción no. El daño es menor porque tuvimos una oclusión parcial. La arteria, una parte de la arteria se ocluyó, pero otra parte sigue recibiendo un poco de flujo que está alimentando ciertas zonas del endocardio. Cuando la oclusión es total, no, y vamos a tener supradesnivel y después una onda Q. En cambio aquí vamos a tener una depresión del segmento ST y después de que el evento ya no es agudo, vamos a tener una onda T negativa, que es isquemia. Recuerden eso, isquemia, cierta parte del tejido ya no recibe flujo sanguíneo, pero una parte todavía está perfundida, por eso la onda T es negativa, isquemia. En cambio aquí, todo el endocardio sufrió de necrosis, tenemos onda Q. Cuando el paciente viene con un electrocardiograma, le piden un electrocardiograma de control y tiene onda T negativa en muchas derivaciones, el paciente sufrió un infarto sin elevación del segmento ST en algún momento de su vida. Pudo ser un dolor leve, el paciente le restó importancia, pero fue un infarto. ¿Por qué el paciente no tiene muchos síntomas? Porque parte del tejido cardíaco todavía recibe aporte de sangre y oxígeno. Si el paciente viene con un electrocardiograma y tiene onda Q en múltiples derivaciones, probablemente este paciente va a venir al control ya por síntomas de una insuficiencia cardíaca, porque una parte extensa o pequeña de todo el endocardio sufrió de necrosis, murió toda esta zona. Y el paciente no tuvo muchos síntomas al momento del infarto, pero los síntomas van a aparecer después. Sem elevação da ST, professor, vai ter alguma coisa assim mais aparente ou não vai ter nada aparente? Algum problema aparente? Si el infarto fue muy extenso, de
desde la cara anterior, lateral, inferior, sí. Pero va a aparecer los síntomas van a aparecer después, no en el momento. En cambio, cuando el infarto es con supra-ST, elevación del segmento, el paciente tiene síntomas mucho más temprano, porque no tenemos esto, ya no hay zona perfundida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dependiendo de la extensión, siempre va a depender de la extensión del infarto. Mientras en más derivaciones tengamos los cambios, más extenso fue el infarto. El paciente puede tener cambio en 3 derivaciones, 4 derivaciones o en todas las derivaciones. Y los síntomas van a depender de la extensión, del tiempo de evolución también. Pero cuando ya tenemos el daño, ocurren cambios. A los 60 segundos ya se pierde la función contráctil. Unos minutos después hay agotamiento del glucógeno y edema mitocondrial. Aquí y aquí todavía es reversible. Por eso es que aplicamos ciertas medidas en el paciente que refiere que tiene síntomas que iniciaron hace 1 o hace 2 horas, o hace 3 horas, o 4 horas, porque todavía podemos ir revirtiendo los daños o limitando el daño para que el daño no sea muy importante. Cuando tenemos en 40 minutos ya hay muerte miocárdica irreversible, necrosis, o sea aquí cuando tenemos elevación del segmento ST tenemos menos tiempo para recuperar esa zona. Y 1 hora después ya hay compromiso del sistema de perfusión tisular, ya hay lesión del tejido miocárdico que puede o no ser irreversible de acuerdo al tipo de infarto que tiene el paciente. Siempre esto de aquí es una urgencia, una emergencia médica. Esto debemos de resolver en el momento que hacemos el electrocardiograma, ya tenemos que resolver para limitar el daño. La parte que no recibió perfusión sanguínea va a morir en 40 minutos, pero eso se puede ir extendiendo, progresando. En cambio, si tenemos un infradesnivel del segmento ST, se puede manejar con medicación vía oral nada más. Y vamos controlando. Si el paciente en 6 horas sigue con dolor, le realizamos otro dosaje de enzimas cardíacas y las troponinas siguen en ascenso, hay que valorar hacer un cateterismo de urgencia. Pero si el paciente tiene mejoría con la medicación vía oral, hay mejoría del dolor, hay disminución de la troponina, ya no hay cambios en el electrocardiograma, ese paciente puede ir para un cateterismo programado electivo. En cambio, el otro paciente no, es una urgencia. Los síntomas del infarto todos conocen. Cuando un paciente llega con síntomas de un infarto, en 10 minutos, ese paciente entra y en los primeros 10 minutos ya tiene que tener un electrocardiograma y después tienen otros 10 minutos para interpretar el electrocardiograma. Si en 20 minutos no saben qué hacer con ese paciente, tienen que buscar a alguien que sepa qué hacer con ese paciente. Si ya identificaron que el electrocardiograma no es normal y no saben qué están viendo, tienen 10 minutos para buscar ayuda. Que siempre tienen que tener a mano a alguien a quien consultar de forma rápida. Y esto sí.
de acuerdo a la causa. El infarto clásico, que es lo más frecuente, es el infarto de tipo 1, que está asociado a rupturas de placas de ateroma, ulceraciones, erosiones o disección. Aquí es todo por placa de ateroma o por trombos. Infarto tipo 1, que es lo más frecuente y es lo que siempre tratamos. Cuando hacemos el diagnóstico del paciente que viene de la casa, siempre le tratamos como un infarto tipo 1. ¿Es por una placa de ateroma o es por un trombo? El infarto tipo 2. El infarto tipo 2 vemos en pacientes que tienen déficit de la perfusión miocárdica. Pacientes que están haciendo hipoxia o hipoperfusión. Cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda del miocardio. Pacientes que están con una anemia crónica, una anemia severa. Es un paciente que va a estar hipoperfundido. Pacientes muy deshidratados, que hacen una hipovolemia. Pacientes que sufrieron de un sangrado masivo, una hemorragia muy intensa. Tienen un desequilibrio entre la oferta y la demanda. El corazón necesita un flujo continuo y constante de oxígeno y de sangre, pero el cuerpo no tiene, ya sea por una hemorragia, por una deshidratación, por una anemia. Luego tenemos el infarto tipo 3, que es la muerte súbita, muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. Aquí entra el paciente que no era conocido hipertenso, no sabía que tenía problemas cardíacos, estaba almorzando en la casa y durante el almuerzo hace esto y muere. Tuvo una presión torácica o un dolor intenso y muere en ese momento. Eso es la muerte súbita. Luego tenemos el infarto tipo 4, que está asociado a intervenciones coronarias percutáneas, trombosis del estén o trombos que se detectan en la autopsia. ¿Qué pacientes entran aquí? El paciente que hizo un infarto tipo 1 por una placa de ateroma y luego le pedimos un cateterismo, y durante el cateterismo vuelve a hacer otro infarto y fallece. Ahí ya dejó de ser un infarto tipo 1 y se convirtió en un infarto tipo 4. Paciente que se estaba realizando un procedimiento cardíaco, un cateterismo, puede fallecer durante el procedimiento. Durante el procedimiento se pueden desprender trombos o placas porque el catéter se va en la arteria, se va introduciendo y en el trayecto se pueden desprender trombos o placas y eso puede generar un infarto nuevo. Y luego del infarto tipo 5, relacionados a cirugía cardiovascular. Paciente que estaba en una cirugía cardíaca, una cirugía abierta y fallece durante el procedimiento. Entra en el grupo de infarto tipo 5. Pero los más frecuentes son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Es lo que más van a ver en la práctica. Qual que é isso na cirurgia? Asociado a cirugía cardíaca, cirugías abiertas. Então, a senhora falou déficit de alguma coisa ¿Cómo? no tipo 2. A senhora falou anemia, hiperperfusão, hemorragia, desidratação, déficit Aquí, la oferta de demanda. El miocardio ya no se perfunde. Déficit de percussão do miocárdio. Y aquí está más detallado. ¿Sí? Por favor, los compañeros del fondo, porfis.
P3, para P3. La P3 y la P4 van a tener mucho más contenido. Cuando yo estudiaba, eran 5 exámenes parciales, 5 o 6. Era más grande. Pero nosotros no teníamos ferias, las ferias duraban una semana. Ustedes tienen más de un mes. Y nosotros empezamos las aulas en febrero y las ferias en julio eran una semana. Solo en enero. Ustedes, esa es la ventaja, ustedes tienen más vacaciones, pero menos exámenes parciales, tienen más contenidos. Las endocarditis. Cuando hablamos de endocarditis, recuerden siempre que hablamos de vegetaciones. Acúmulo de microorganismos. Eso es la endocarditis. Hay algo que yo no les dije en esta clase, estuve volviendo a mirar, no coloqué, que deben de saber, no va a salir en el parcial porque no está en la clase, que cuando hablamos de consumo de drogas endovenosas, la válvula tricuspide es la que se afecta con mayor frecuencia, ¿sí? Y luego el resto, válvula mitral. Tenemos las causas más frecuentes de endocarditis, que son el prolapso de la válvula mitral. Aquí tenemos el prolapso, aquí también. La válvula mitral queda por fuera. Las cardiopatías congénitas, las válvulas protésicas y los dispositivos implantables. Esas son las causas más frecuentes. Y luego tenemos los factores predisponentes. Están las causas más frecuentes y los factores predisponentes, que ya dependen del huésped, del paciente, como la neutropenia o la inmunodeficiencia, las neoplasias, la inmunosupresión, la diabetes, el consumo de alcohol y de fármacos intravenosos, no fármacos biorales. Los fármacos intravenosos, todo lo que ingrese directamente al torrente sanguíneo puede causar una endocarditis si es que no se tuvieron las medidas de asepsia correspondientes. Que deben de saber también, los casos agudos siempre se van a presentar sobre válvulas sanas y los casos subagudos o crónicos sobre una válvula ya lesionada o en pacientes que ya tienen prótesis, ya recibieron un recambio valvular. Y aquí, con casos agudos, el paciente va a empezar a tener fiebre, síntomas desde el inicio del cuadro. Casos subagudos y crónicos, el paciente va a hacer lo que se conoce como el síndrome febril prolongado, va a tener una evolución más lenta. Agente causal principal siempre el estafilococo, estáfilo y estrepto, los dos. Luego el resto son un poco más aislados. En los consumidores de drogas ilícitas, siempre el estafilococo. Hay que recordar que el estafilococcus es un
colonizante de la piel. Entonces, pacientes que reciben fármacos intravenosos o drogas ilícitas intravenosas o algún dispositivo de acceso centralizado, siempre debemos de buscar cubrir Staphylococcus aureus. Si el paciente ya tiene válvula protésica, ya tiene un recambio valvular, vamos a pensar en los estafilococos coagulasa negativos. Y también el estafilococo epidermidis si el paciente tiene algún dispositivo implantable como un marcapasos transitorio o un marcapasos definitivo. Bueno, ¿cuándo debemos de pensar en una endocarditis? Paciente que tiene fiebre, tiene un soplo de reciente aparición y está con una infección activa que causó una bacteremia. Cualquier tipo de infección que pueda causar una bacteremia, o sea, un paciente séptico, no importa que sea una infección urinaria, una infección de piel, una neumonía, una infección cerebral, una infección cuando es sistémica puede causar una bacteremia. La bacteremia puede desencadenar una endocarditis, procedimientos dentales, inyecciones directas, procedimientos quirúrgicos y las fuentes ocultas como las infecciones de la cavidad bucal o el intestino. Hay que recordar que las vegetaciones son un acúmulo de microorganismos infectantes. Pueden tener también, puede ser un trombo sobreinfectado o un acúmulo de microorganismos donde se aceptó después un trombo inverso. Cuando un paciente tiene una vegetación pequeña o una vegetación grande, puede tener complicaciones cardíacas porque esa vegetación causa una destrucción de la válvula. Siempre hay que pensar en cuáles son esas complicaciones. Puede tener una insuficiencia valvular, puede tener la formación de abscesos, pericarditis, aneurismas o perforación de la válvula. Hay que recordar que esas vegetaciones, ese trombo que está ahí sentado sobre la válvula, se puede desprender, puede ir a lesionar otros organismos o la arteria misma se puede ver afectada. Cuando ya tenemos la sospecha de que es una endocarditis, debemos de confirmar. ¿Cómo vamos a confirmar? Con los criterios de Duke. Tenemos criterios mayores y criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Hemocultivo. ¿Cómo debía de ser el hemocultivo de la endocarditis? ¿Cuántos frascos? 6. 6 frascos, o sea, 3 pares. ¿Y el germen debe de crecer en cuántos frascos? En los 6 frascos. El mismo germen debe de crecer en los 6 frascos, a excepción de la Coxiella. Coxiella en un solo frasco ya es un criterio mayor. El resto de los gérmenes deben de crecer en todos los frascos. Evidencia de compromiso endocárdico, como a través del ecocardiograma. Ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Debe de haber presencia de vegetaciones, porque la endocarditis es eso, presencia de vegetaciones. Confirmación de Staphylo aureus intrahospitalario o comunitario, paciente que ya estuvo hospitalizado o paciente que viene de la casa. O Streptococcus viridis o Streptococcus bovis o microorganismos del grupo AC. Esos son los gérmenes que deben de crecer en el hemocultivo. Y luego tenemos
los criterios menores. Predisposición a la endocarditis infecciosa, paciente inmunodeprimido. ¿Qué otro grupo de pacientes teníamos ahí? Estos pacientes. Todos estos pacientes forman parte de los criterios menores. Por eso deben de saber los factores predisponentes del hospedador. La presencia de fiebre, que debe de ser mayor a 38 grados, fenómeno vascular, una embolia arterial. El paciente hizo una oclusión arterial aguda por un émbolo que no sabemos si es un trombo o si es una porción de la vegetación que se desprendió y ocluyó la arteria. Fenómeno inmunitario como una glomerulonefritis y evidencia microbiológica. Tal vez pudimos aislar Staphylo aureus, pero solo en 4 hemocultivos. No es criterio mayor, pero se convierte en un criterio menor. ¿Y cómo hacíamos el diagnóstico? ¿Cómo confirmamos? 2 criterios mayores. Tengo 6 hemocultivos positivos y una imagen de vegetación por ecocardiograma. O tengo un criterio mayor, todavía no tengo hemocultivo, pero ya tengo un ecocardiograma con una vegetación, más 2 criterios menores. El paciente hizo una oclusión arterial aguda y tiene fiebre. O 5 menores, todavía no tengo hemocultivo, el paciente no puede postear el ecocardiograma o no tengo acceso al ecocardiograma, pero cumple con los 5 criterios menores. Es una endocarditis. ¿Quién está más suscritos? Y luego tenemos la cardiopatía reumática. ¿Qué era la cardiopatía reumática? Es la inflamación de todo el tejido cardíaco. Ya no es solamente la válvula que está afectada, puede ser el endocardio, el miocardio, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, puede ser la válvula. Pero es un estado inflamatorio, que es una consecuencia de la fiebre reumática. La carditis reumática o cardiopatía reumática es una secuela o una complicación de la fiebre reumática. ¿Y qué es la fiebre reumática? Es la infección por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Específicamente, ¿qué tipo de infección? Infección faríngea, porque podemos tener infección cutánea o infección faríngea. Y eso puede desencadenar. Entonces tenemos una afectación cardíaca, pero el paciente tiene que tener sí o sí el antecedente de haber hecho una infección faríngea. La fiebre reumática puede tener múltiples complicaciones y manifestaciones, como la poliarteritis migratoria, la coria que ya vimos, el eritema marginado, nódulos subcutáneos y la carditis, que es lo que nos importa en esta parte. ¿Y qué es lo que causa la carditis? La inflamación crónica. Puede ser del endocardio o puede ser de las válvulas. Cuando la válvula sufre una inflamación crónica, tiene una mala cicatrización. Para la endocarditis tenemos algunos criterios de Duke, y para la carditis y la fiebre reumática tenemos a los criterios de Jones. Pero eso no les voy a preguntar. Pero los criterios de Duke deben de manejar siempre.
relevante. Fora, a gente já tá. Sí, vamos a ir. Professora, a sua prova vai ser só 10 questões? A sua prova vai ser 10 perguntas? São 13 perguntas. 3 perguntas? 13. Ah, tá. Fale sobre.